¡Viva Polonia! Pani mi mówi niemożliwe. Seguimos nuestra ruta por el barrio de Kazimierz, centro histórico de los judíos de Cracovia. Pani mi mówi, że to żart. Fue fundado en 1335 y caracterizado por sus muchas sinagogas y casas apiñadas. Pani nie wie, co ja czuję. Muchos de los primeros judíos en poblar Cracovia eran de origen español, ya que después de ser expulsados, muchos viajaron hasta aquí donde el rey Casimiro los acogió. Bienvenidos a Kazimierz. Empezamos a tomar contacto con la sinagoga Tempel, la más joven de toda la ciudad. Fue construida en el siglo XIX, en un estilo neorrenacentista, con elementos moriscos. La sinagoga Tempel está mismo en reconstrucción y están pintando la pared, pero bueno, la estructura está bastante bien, es muy colorida y está muy chula. Como tampoco me gustan muchas sinagogas, no podemos opinar mucho. La verdad que es bastante bonita, tiene un montón de decoración y de dibujo, pero dicen que actualmente no se celebran muchas ceremonias aquí. Las entradas son 10 zloty por persona, lo que me parece bastante caro. Sí. Y bueno, yo creo que vamos a dar 3 estrellas. Desde ahí pasamos a la sinagoga de Isaac, del siglo XVII, la sinagoga de mayor tamaño. Su interior, de estilo barroco, aún conserva varios frescos descoloridos de textos hebreos. Esta sinagoga fue construida a mediados del 1600 y es una de las más grandes y más bonitas de Cracovia. Aunque por fuera muy sosa, por dentro con los frescos así que quedan del siglo XVII, la verdad es que me gusta mucho. Vale 7 zlotys de entrar, así que es más barata. Y aunque es un poco cara todavía para mi parecer, me gusta más que la anterior. Dentro de la sinagoga hay un supermercado de productos judíos. Galletitas de limón judías, Kit Kat judío, Sprite judío. Pero no todos son sinagogas e historia en Kazimierz, ya que esta zona se ha convertido en el barrio de moda y bohemio de Cracovia. Aquí podrás encontrar el ambiente más alternativo de toda la ciudad, con restaurantes, bares y pequeños cafés donde podrás disfrutar de un buen trozo de pastel. Estamos en la cafetería Satori, que está aquí en el centro del barrio judío de Kazimierz, y nos hemos pedido un cappuccino y una tarta de zanahoria y otra de tiramisú. Otra seña de identidad del barrio son los muchos murales que decoran casi todas las calles. En pleno centro del barrio encontramos la sinagoga Remut. Es la única que continúa en activo y aunque en su origen era de madera, un incendio acabó con ella, por lo que la reconstruyeron en la forma que hoy se puede observar, conservando su forma original. Pero lo más interesante de este lugar se encuentra afuera, y es el cementerio judío que hay justo detrás. Si os dais cuenta, muchas de las tumbas están recubiertas de piedra y eso es debido a que los familiares de las personas fallecidas aquí han venido a visitarlos y es una forma de honrarles, poner una piedra para demostrar que se acuerdan de ellos. Ellos ponen piedra en vez de flores porque las piedras es algo que tiene una vida más larga, que se puede decir que es eterno,
comparado con la vida de una flor. Y es algo también simbólico, ¿no? Como la eternidad del alma. Recorriendo las calles encontramos un punto que seguro que muchos reconocéis. A lo mejor os suena este lugar que tenemos a nuestra espalda, ya que es una de las zonas donde Steven Spielberg grabó una de las escenas más famosas de la lista de Schindler. Después de la guerra, Kazimierz quedó en estado totalmente decadente, y no fue hasta el rodaje de la lista de Schindler cuando comenzó su recuperación hasta llegar a ser actualmente una de las zonas más populares. Merece mucho la pena venir a Kazimierz, ya que es un barrio muy diferente al centro de Polonia, al centro de Cracovia, y tiene así un rollo hipster y muy alternativo que está muy bien y cambia mucho y hace un gran contraste con el resto de la ciudad. Sí, la verdad que creo que merece la pena porque encima los restaurantes yo creo que son un poco más baratos que en el centro de Cracovia y además están muy chulos, tienen también jardines dentro y terrazas, está muy bonito. Hemos ido a cenar al restaurante de la abuela frambuesa o algo así. Y la verdad que la comida está bastante rica, es comida casera y es bastante barata. Hemos pedido para cenar unos pierogis de estilo ruso que son con patata y queso y una sopa como la que tomamos el otro día, pero estaba dentro de un pan. Y nada, le vamos a dar 4 estrellas, está bastante bien. El sitio es curioso también, es súper cargado, parece así muy estilo rococó Parece que estamos en casa de Divisa. y está muy chulo. Así que nada chicos, comentad y decid qué tal y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Y también a nuestras redes sociales, no lo olvidéis. Chao. Lass mig running, you know the words to my songs. Du räddest jedes Lied.